Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través de internet en diferentes países. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En esta ocasión, en este día Viernes Santo, conmemoramos la muerte en la cruz del Calvario de nuestro amado Señor Jesucristo. Y su muerte en la cruz del Calvario, a través de la Escritura, podemos ver que tuvo un propósito divino y trajo grande bendición para todos los seres humanos. Leemos en Hebreos capítulo 9, versos 11 al 15, y luego el mismo capítulo 9, versos 18 en adelante. Vamos primero, capítulo 9, verso 11 en adelante, dice de Hebreos: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El tema para esta ocasión es la sangre del Señor Jesucristo en el lugar santísimo. La sangre del Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través del Antiguo Testamento se vislumbraba la venida del Mesías y la obra que él llevaría a cabo. En Génesis capítulo 3, verso 15 se nos habla de la simiente de la mujer, la cual heriría al diablo en la cabeza, pues el diablo estaba manifestado a través de la serpiente, y a través de la serpiente engañó a Eva. Pero ahora, cuando Dios habla acerca de la destrucción del diablo, dice, hablándole a la serpiente y por consiguiente al diablo que estaba en la serpiente, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos la profecía primera
de la Biblia que nos habla acerca de la venida del Mesías y su muerte en la cruz del Calvario, donde fue herido el Mesías, nuestro amado Señor Jesucristo, fue herido en sus pies y en sus manos en el calcañar. Y así se cumplió esta profecía en la primera venida de Cristo. Ahora, a través de los diferentes profetas, Dios fue dando más y más luz acerca de la venida del Mesías. Y también en los sacrificios que se efectuaban en el Antiguo Testamento. El primero fue este sacrificio en donde Dios dio túnicas a Adán y a Eva, y si túnicas de pieles son dadas a una persona, entonces el dueño de esas pieles, que es un animalito, tuvo que morir. Y vean ahí, está mostrado también Cristo muriendo para darle una nueva vestidura a el ser humano que había pecado. Aquí encontramos en esta profecía bíblica lo que pasaría al Mesías. Ahora, esto que Dios hizo, darle pieles, vestiduras de pieles a Adán y Eva, fue una realidad y viene también a ser una profecía, un tipo y figura de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para darnos una nueva vestidura y así poder ir ante la presencia de Dios. Ahora tenemos aquí en el libro del Génesis dos profecías, uno en tipo y figura ahí, y el otro siendo hablado por el mismo Dios, diciendo que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Y ahora encontramos que el primer sacrificio que se efectuó fue en favor de Adán y Eva para darle vestiduras a ellos, y ese sacrificio es tipo y figura de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Luego encontramos en todo el Antiguo Testamento, desde Adán, siendo efectuados sacrificios por el pecado. Y así lo estableció Dios para el ser humano. Ahora, estos sacrificios de animalitos, los cuales no son perfectos, no tienen una sangre perfecta que pueda quitar el pecado. Por lo tanto, tenían que efectuar esos sacrificios con esos animalitos en diferentes ocasiones durante el año. Y con todo y eso, aunque confesaban a Dios sus pecados, las personas creyentes en Dios y efectuaban estos sacrificios, con todo y eso el pecado no era quitado, sino que solamente era cubierto con la sangre de esos animalitos que eran sacrificados. Pero Dios pasaba por alto el pecado porque estaban cubiertos con la sangre del sacrificio que había sido efectuado por
estas personas arrepentidas de sus pecados. Ahora podemos ver el por qué tenían que estar haciendo sacrificios por el pecado muchas veces durante el año, y tenían también el sacrificio del Cordero Pascual, el cual sacrificaron allá en Egipto para evitar la muerte de los primogénitos del pueblo hebreo. Tipo y figura de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo, al verlo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que Juan el Bautista está presentando el Cordero de Dios que va a ser sacrificado por el pecado del ser humano para quitar así el pecado del mundo. Cristo es el único que podía quitar el pecado. Y ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para venir a la tierra en carne humana y quitar el pecado del ser humano. Por eso fue tipificado en aquellos sacrificios del Antiguo Testamento. Lo encontramos también tipificado en el macho cabrío de la expiación, el cual era sacrificado el día 10 del mes séptimo, y la sangre de ese macho cabrío era llevada en una vasija al lugar santísimo por el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote esparcía sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto, en donde están los dos querubines de oro, y en medio de los dos querubines de oro, ahí sobre el propiciatorio, está Dios en la columna de fuego. Por lo tanto, ahí era presentada la sangre de la expiación, la sangre del macho cabrío, y ahí se efectuaba la intercesión. Y todos los del pueblo hebreo que se habían arrepentido de sus pecados cometidos durante todo el tiempo, durante el año, ellos ahí obtenían perdón de sus pecados, y sus pecados quedaban cubiertos con la sangre de la expiación del macho cabrío, y eran reconciliados con Dios y por un año. Luego el otro año tenían que hacer lo mismo el día 10 del mes séptimo. Esto se efectuaba en el templo o tabernáculo construido por Moisés, y luego el templo construido por el rey Salomón. Y ahora, ¿por qué Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo y le dijo que lo hiciera conforme al modelo que le fue mostrado a él allá en el monte Sinaí? Porque Dios tiene un templo, y ese tabernáculo que construyó Moisés era conforme al modelo del templo celestial. Y ahora podemos ver el por qué tenían que efectuar esos sacrificios allí en el templo y llevar su sangre al lugar santísimo. El sacrificio del macho cabrío de la expiación es porque en el templo celestial se requería un sacrificio por el pecado, y ahora, por cuanto se está en el Antiguo Testamento, bajo el pacto correspondiente al Antiguo Testamento, encontramos que están viviendo en el Antiguo Testamento los siervos de Dios. Los siervos de Dios corresponden al Antiguo Testamento. El pueblo hebreo es el pueblo de los siervos de Dios.
y se requería el día 10 del mes séptimo de cada año el sacrificio del macho cabrío escogido por y para Dios. La suerte caía sobre el escogido por Dios para ser sacrificado. Por eso echaban suerte sobre dos machos cabríos, uno por Azazel y otro por Jehová. Y el que cayera por Jehová, ese sería sacrificado. Y el otro macho cabrío sería el que el sumo sacerdote, luego de haber hecho la expiación por el pecado con el sacrificio del macho cabrío por Jehová, luego que terminaba y salía del lugar santísimo, iba donde estaba el otro macho cabrío por Azazel, colocaba las manos sobre ese macho cabrío, sobre la cabeza de ese macho cabrío, y confesaba los pecados del pueblo hebreo sobre ese macho cabrío, y luego enviaba ese macho cabrío por medio de una persona ya ordenada para esa labor, lejos al desierto. Y así los pecados del pueblo que había sido perdonado y había sido cubierto con la sangre de la expiación del macho cabrío, ahora el pueblo no tenía pecados, y esos pecados ahora el sumo sacerdote los colocaba sobre el macho cabrío por Azazel, y eran llevados lejos esos pecados. Ambos machos cabríos, el macho cabrío por Jehová y el macho cabrío por Azazel, representan a Cristo. El macho cabrío por Jehová representa a Jesucristo en su cuerpo de carne. Su cuerpo de carne es el macho cabrío por Jehová para morir, ser sacrificado por el pecado, y su sangre ser llevada al lugar santísimo del templo celestial. Ahora, por cuanto en el lugar santísimo del templo terrenal tenía que ser llevada la sangre del macho cabrío por Jehová, al ser sacrificado ese macho cabrío, eso es tipo y figura de que en el templo celestial tiene que ser llevada la sangre del macho cabrío de la expiación, que sería un hombre que vendría a la tierra sin pecado, pero todos los pecados del pueblo serían colocados sobre ese macho cabrío, ese hombre. Él moriría por el pecado de su pueblo, por el pecado de la raza humana, y luego el macho cabrío por Azazel llevaría lejos los pecados, y Dios no recordaría más los pecados del ser humano. El macho cabrío por Azazel, siendo Cristo, es Jesucristo en su cuerpo angelical, y Cristo en su cuerpo angelical es el ángel de Jehová, el cual luego de morir en su cuerpo físico en la cruz del Calvario, porque allí recuerden que el que murió fue el cuerpo físico de Dios, porque Dios estaba en Jesús. En Jesucristo moró y mora la plenitud de la divinidad. Dios estaba allí en toda su plenitud. Por lo tanto, el cuerpo físico de Dios
es Jesucristo. Dios con nosotros, lo cual es Emmanuel en Isaías capítulo 7, verso 14, donde dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora vean que la simiente de la mujer es Cristo. Tenía que nacer por medio de una mujer, la cual fue la Virgen María. Y ahora, vean, cuando Dios habla acerca de la simiente de la mujer allá, está hablando de Jesús. Y la mujer viene a ser María. O sea que ya Dios tenía todo predestinado desde antes de la fundación del mundo para venir Cristo, el Cordero de Dios, y también el macho cabrío de la expiación, venir en carne humana y morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, este es un evento muy importante en el programa de Dios para quitar el pecado del ser humano. Vean 1 Pedro capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Dios determinó que Jesucristo viniera a la tierra y muriera en la cruz del Calvario? Desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de la creación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de nosotros fue manifestado en los postreros tiempos, o sea, alrededor en 2000 años atrás, fue manifestado en carne humana Jesucristo, el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Por amor a nosotros fue enviado Jesucristo a la tierra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, todo este programa de la crucifixión de Cristo, de la muerte de Cristo, estaba programado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo fue crucificado, se cumplieron las profecías que estaban señalando que el Mesías sería crucificado. Podrían contar sus huesos y sería herido por nuestros pecados, molido por nosotros, y Él llevaría nuestros pecados. Ahora, Él llevó nuestros pecados cuando murió en la cruz del Calvario. En Isaías capítulo 53, verso 1 en adelante dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando del Mesías, de Cristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado
y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vean, esta profecía de Isaías capítulo 53 está hablando de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados. A causa de nuestros pecados fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. Él decía, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y por cuanto Él no tenía pecado, no podía morir. La causa de la muerte es el pecado. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora, la causa de la muerte es el pecado. Y si el pecado es la causa de la muerte, Cristo, al no tener pecado, no podía morir. Y si Cristo no podía morir, entonces, ¿cómo iba a morir en la cruz del Calvario? ¿Cómo iba a tomar nuestros pecados y morir? ¿O cómo iba a quitar nuestros pecados? Si tenía que morir para quitar nuestros pecados, para Él poder morir, Él tomó nuestros pecados y se hizo mortal. Pero Él tenía poder para poner su vida y luego para volverla a tomar. Cristo dijo, ese mandamiento recibí de mi Padre. Eso está en San Juan capítulo 10. Y dijo, por eso me ama el Padre. Y ahora Cristo puso su vida por las ovejas que el Padre le dio, o sea, por los hijos e hijas de Dios. Y ahora, en el Getsemaní, allí cuando Cristo aceptó morir, Cristo aceptó tomar nuestros pecados como nuestro pariente redentor, porque Dios se había emparentado con la raza humana al nacer Cristo en medio de la raza humana. Jesucristo, su cuerpo físico, es el cuerpo físico de Dios. Es el cuerpo donde Dios habitó en toda su plenitud. Dios se hizo hombre. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice San Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios se vistió de un cuerpo humano en la persona de Jesucristo. Y ese cuerpo, a semejanza del cuerpo físico nuestro, vino a ser el sacrificio por el pecado. Fue tipificado en Isaac cuando Abraham fue a sacrificarlo a Dios. Porque Dios daría en sacrificio a su Hijo Jesucristo. Y ahora estamos viendo que hubo un propósito en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora veamos lo que sigue diciéndonos acerca de Cristo. Vean Isaías en el capítulo 53,
Sigue diciendo el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora el pecado del ser humano fue cargado en Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Vean, cuando fue juzgado, no abrió su boca para defenderse. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vean, no protestó ni de la sentencia de muerte, tampoco del juicio que le hicieron, que fue injusto, y tampoco de la sentencia de muerte, y fue llevado a la muerte como oveja. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Vean? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vean, todo eso lo dijo el profeta Isaías, y luego se cumplió en Jesucristo nuestro Salvador, el cual y sobre el cual fueron colocados todos nuestros pecados, y él llevó nuestros pecados e hizo la expiación por el pecado, y así nos limpió de todo pecado con su sangre preciosa, y nos justificó. O sea, nos ha dejado sin pecado delante de Dios. Quedamos como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Hemos sido justificados delante de Dios, como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Y ahora, la promesa es que verá linaje. El linaje que él verá es la descendencia de Dios, los hijos e hijas de Dios, que vienen por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo angelical de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso. Y así es como obtenemos nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Y ahora, la generación que él verá son los hijos e hijas de Dios. Esa es la generación de Jesucristo. Los hijos e hijas de Dios que vienen por medio de Jesucristo, nuestro Salvador,
al efectuarse en los creyentes en Cristo el nuevo nacimiento. Nacen como hijos e hijas de Dios. Primero obtenemos el cuerpo angelical, teofánico, y luego obtendremos el cuerpo físico y glorificado cuando Cristo complete su iglesia y se levanta del trono del Padre y resucita a los muertos en Cristo y a nosotros nos transforma. Ahora, ¿qué ha estado haciendo Jesucristo desde que murió, resucitó y ascendió al cielo? Él ha estado en el trono de intercesión como sumo sacerdote, pues Él es el sumo sacerdote Melquisedec. Jesucristo es sumo sacerdote no de un orden terrenal levítico. Vean, si Jesucristo fuese un sacerdote del orden levítico, pues no sería un descendiente de David, porque para ser descendiente de David tenía que nacer a través de una mujer virgen descendiente del rey David, la cual fue la Virgen María. Pero ahora, por cuanto el tabernáculo que Moisés construyó, con las cosas que contenía, son tipo y figura del templo celestial. Por lo tanto, el tabernáculo que construyó Moisés, con todas las cosas que estaban dentro de ese templo, de ese tabernáculo, incluyendo los sacerdotes, son tipo y figura del templo celestial y del orden celestial y del orden sacerdotal celestial de Melquisedec. O sea que el orden sacerdotal levítico, del cual Aarón fue el primer sumo sacerdote, Aarón tipifica a Cristo, pero a Cristo como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. El orden levítico, el orden sacerdotal de Aarón, del sumo sacerdocio, tipifica el sumo sacerdocio de Melquisedec. Y todos los sacerdotes del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón representan el sumo sacerdote a Cristo, y los demás sacerdotes a quien representan a todos los hijos e hijas de Dios redimidos por la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Linaje escogido porque somos el linaje de Dios, descendientes de Dios, hijos e hijas de Dios. Nuestros hijos son nuestros descendientes. Y si somos hijos de Dios, nosotros somos descendientes de Dios. También dice que somos real sacerdocio. No pertenecemos al orden levítico, no pertenecemos a ese orden que estaba en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, sino que pertenecemos al orden celestial, del templo celestial. Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el mismo capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Encontramos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes trabajaban en el tabernáculo que construyó Moisés y luego en el templo que construyó el rey Salomón, ya en el tiempo en que fue construido el templo de Salomón. Y todos los sacerdotes ofrecían a Dios todos los sacrificios y así por el estilo, pero la cabeza de todos estaba el sumo sacerdote. Y ahora, a la cabeza de todos los sacerdotes del templo celestial, del orden de Melquisedec, está Jesucristo, nuestro Salvador, el sumo sacerdote del templo celestial. Y así, como el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación y luego llevaba la sangre del macho cabrío al lugar santísimo del templo terrenal, o sea, en el lugar santísimo del tabernáculo terrenal, y esparcía sobre el propiciatorio 7 veces. Así, Cristo, con el sacrificio suyo en la cruz del Calvario y con su propia sangre, Él, encontramos que luego de resucitar, ascendió al cielo y se presentó ante Dios y presentó su propia sangre por el pecado de todos los hijos e hijas de Dios, de toda alma escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, ya no se requiere un tabernáculo terrenal o templo terrenal, ni como el que Moisés construyó, ni como el que Salomón construyó, y ya tampoco hay un templo terrenal en medio del pueblo hebreo, ni sacrificio, porque el sacrificio tenía que ser hecho allá donde estaba el arca del pacto, donde estaba, y el arca del pacto estaba en el templo. Y ahora, ¿qué de la raza humana y qué del pueblo hebreo si no hay un tabernáculo, un templo terrenal donde se lleve a cabo la expiación por el pecado con un macho cabrío y se lleve al lugar santísimo la sangre de ese macho cabrío que ha sido sacrificado? No hay ningún problema. El templo celestial tiene un sumo sacerdote, el cual es Jesucristo, sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Él es el mismo Melquisedec que le apareció a Abraham en el capítulo 14 del Génesis. Él es rey de Salem, o sea, de Jerusalén. Él es rey de justicia y rey de paz. Y sacerdote del Dios Altísimo. Ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Y Él se presentó en el templo celestial, entró al lugar santísimo con su propia sangre, como dice Hebreos capítulo 9, verso 11 al 15, y allí colocó su sangre y ha estado intercediendo con su propia sangre por toda persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero, para que así toda persona que vive en este planeta Tierra, al escuchar la predicación del Evangelio de la Gracia, en donde se presenta Jesucristo como el macho cabrío de la expiación y también como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario, la persona crea, reciba a Cristo como su Salvador, lave sus pecados en la sangre de Cristo, sea bautizado en agua en su nombre, en el nombre del Señor Cristo, y luego Cristo le da su Espíritu Santo y la persona obtiene así vida eterna y obtiene un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Vean, este misterio de la sangre del Señor Cristo en el templo celestial
Es el misterio que ha estado siendo manifestado en estos 2000 años después de la muerte de Cristo y ascensión al cielo de Cristo. Así como estaba la sangre de la expiación en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó Salomón, así también en el templo celestial está la sangre de Jesucristo sobre el propiciatorio, y el propiciatorio es un trono de misericordia para toda persona que, arrepentido de sus pecados, recibe a Cristo como su Salvador. Es la misericordia de Dios desde el cielo, otorgada a los que reciben a Cristo como su Salvador personal. Por eso es que Cristo nos dice en San Lucas capítulo 24 versos 46 en adelante, dice: y les dijo, así es escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepentimiento y perdón de pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo. En San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, dice el mismo Cristo, luego ya resucitado, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora podemos ver por qué desde el tiempo de los apóstoles se comenzó y se continuó predicando el evangelio de la gracia por todo el mundo, para que así las personas, al escuchar la predicación del evangelio, puedan comprender que la raza humana cayó en el huerto del Edén y que fue necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera a la tierra en carne humana, en un cuerpo de carne, y muriera en la cruz del Calvario, en donde Él llevó nuestros pecados. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados y murió allí en la cruz del Calvario por nosotros. Solamente a través de la predicación del evangelio de la gracia se puede obtener el conocimiento de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y así comprender el misterio de la crucifixión de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue por cada uno de ustedes y por mí también que Jesucristo vino a la tierra y luego murió en la cruz del Calvario, para así salvar a todas las ovejas de Dios, todos los hijos e hijas de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Cristo dijo en San Mateo 18, y también en San Lucas, vean lo que Cristo, San Mateo 18, verso 11, y San Lucas 19, verso 10, Cristo dice que el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con la caída del ser humano en el huerto del Edén,
se perdieron todos los hijos de Dios. Pero con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, vean ustedes, por cuanto Cristo vino en su primera venida para buscar y salvar lo que se había perdido. Con la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, Él ha salvado los que se habían perdido. Y se materializa en ellos, en esas personas, esa salvación cuando reciben a Cristo como su Salvador. Se hace efectiva la obra de redención de Cristo efectuada en la cruz del Calvario. En vez del pueblo hebreo, el día 10 del mes séptimo de cada mes, el día 10 del mes séptimo de cada año, era el día de la expiación, donde el macho cabrío de la expiación era sacrificado. Y toda persona que se había arrepentido de sus pecados y se había lamentado por haber pecado ante Dios, obtenía el perdón de sus pecados y era cubierto con la sangre de la expiación, la sangre de la expiación del macho cabrío. Eso está en Levítico capítulo 23, verso 27 en adelante dice, 26 en adelante dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Es el día de reconciliación. El día de expiación es el día de reconciliación. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Pierde el derecho a ser parte del pueblo de Dios, muere, deja. Está cumpliendo este día de la expiación. Y ahora toda persona que, arrepentido de sus pecados, recibe a Cristo como su Salvador, obtiene misericordia de parte de Dios, perdón de sus pecados y es cubierto con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así la persona entra al nuevo pacto y queda cubierto con la sangre del nuevo pacto. Cristo vino para establecer un nuevo pacto, para que entraran a ese nuevo pacto todos los hijos e hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y así somos reconciliados con Dios y somos restaurados a la vida eterna. Vean en Romanos capítulo 5, San Pablo dice en el verso 9 y 10, capítulo 5, verso 9 al 11, dice: pues mucho más, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí estamos viendo el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Murió por nosotros, Cristo nuestro Salvador. Y Dios ahí está mostrando su amor por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y ahora, toda persona que vive en esta tierra nace en una raza caída, por lo tanto,
nace como miembro de una generación caída, pertenece a la generación de Adán. Por lo tanto, no tiene vida eterna en sí mismo. Está perdido al llegar al planeta Tierra. Pero por cuanto Cristo vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido, para quitar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios y restaurarnos así a la vida eterna. Vean, todo esto es una manifestación ¿de qué? Del amor de Dios hacia nosotros. Y ahora, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en su nombre y ha recibido su Espíritu Santo, tiene vida eterna y está reconciliado con Dios. Y está dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, tiene vida eterna. Y ahora pertenece a una nueva creación y a una nueva generación. Pertenece a una nueva generación, la generación del segundo Adán, Jesucristo, nuestro Salvador. Y pertenece a una nueva creación, la nueva raza con vida eterna que Cristo está creando al darle vida eterna a todos los que lo reciben como su Salvador. Y el primero de esa nueva raza con vida eterna es nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Cristo y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ha recibido vida eterna, ha nacido de nuevo, ha nacido en el reino de Dios. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo han entrado al reino de Dios y pertenecen a una nueva raza con vida eterna, a una raza celestial, de la cual Jesucristo es el primero, la cabeza. Él es el principio de la creación de Dios, de esta nueva creación con vida eterna. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Por lo tanto, si Jesucristo es el principio, el primero, ¿qué somos nosotros? Somos la continuación de esa nueva creación que está siendo llevada a cabo. Una nueva raza con un nuevo Adán, con un segundo Adán que tiene vida eterna, ascendió al cielo en su cuerpo resucitado y glorificado y jovencito, y permanece joven en el cielo. Y todos los creyentes en Cristo pertenecen a esta nueva raza que Cristo está creando. Por lo tanto, son la generación de Jesucristo, de hijos e hijas de Dios con vida eterna. Esa es la generación de Jesucristo. Vean, en Isaías capítulo 44, verso 3, vamos a ver, verso 3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Espíritu Santo está prometido para ser derramado sobre la generación de Jesucristo. Recuerden que el pueblo hebreo, Israel, también es figura de Cristo, porque el pueblo hebreo es la primera nación, el primer pueblo creado por Dios, es el pueblo primogénito de Dios, y Jesucristo es el hijo primogénito de Dios. Y ahora Dios va a derramar también sobre el pueblo hebreo su Espíritu Santo. Y ahora
Dios ha estado derramando de su Espíritu Santo sobre los creyentes en Cristo, que arrepentidos lo han recibido como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han sido bautizados en agua en su nombre. Para esas personas es la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y esos son los que obtienen el nuevo nacimiento y nacen como hijos e hijas de Dios en la casa de Dios, el redil de las ovejas del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Esos son los descendientes de Dios. Esos son los que han nacido del cielo por medio del Espíritu Santo, que ha producido en ellos el nuevo nacimiento y pertenecen a una nueva creación. Y así como obtuvimos nuestra ciudadanía terrenal al nacer en esta tierra a través de nuestros padres terrenales, y podemos decir, humanamente hablando, que somos ciudadanos del país en el cual hemos nacido, ahora, al nacer en el reino de Cristo, al nacer de nuevo, tenemos una nueva ciudadanía. En Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice San Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ahora somos ciudadanos celestiales al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento. Y obtenemos un cuerpo angelical del cielo, celestial, un cuerpo angelical teofánico perteneciente a la sexta dimensión, que es la dimensión del paraíso. Por eso el cristiano, cuando muere, lo que muere es solamente su cuerpo físico, pero el cristiano sigue viviendo en ese cuerpo angelical, en la sexta dimensión, que es el paraíso, y regresará a la tierra en la resurrección de los muertos en Cristo, en donde recibirá un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador, porque pertenece a una nueva raza con vida eterna. Pertenece a una raza celestial de la cual Jesucristo es el primero, la cabeza. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vean, por cuanto somos ciudadanos celestiales, si nuestro cuerpo físico muere, Cristo en su segunda venida resucitará nuestros cuerpos, o sea, nos resucitará un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual a su cuerpo glorificado. Y si permanecemos vivos hasta que Cristo resucite a los creyentes en él que han partido, entonces seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a su imagen y a su semejanza. Su imagen es el cuerpo angelical y la semejanza es el cuerpo físico glorificado. Hay tres clases de cuerpos: cuerpo espiritual, o sea, angelical, y cuerpo de carne, el que tenemos nosotros, y cuerpo glorificado, el tercero. Y ahora, el cuerpo angelical o espiritual es el cuerpo teofánico que recibe la persona cuando nace de nuevo. Es el cuerpo espiritual que Cristo nos da.
Pero cuando nacimos aquí en la tierra por nuestros padres terrenales, recibimos un cuerpo espiritual, o sea, un espíritu del mundo. Por eso se requiere un nuevo nacimiento. Y recibimos un cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, que es el que tenemos aquí en la tierra. Pero Cristo nos dará un cuerpo eterno y glorificado. Así como nos da un cuerpo espiritual eterno, el cuerpo angelical teofánico, nos dará también un cuerpo físico glorificado y eterno. Así como nos ha transformado interiormente, espiritualmente, nos transformará físicamente también. Este es el propósito, la meta de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso Él, luego que murió, fue sepultado y luego resucitó y ascendió al cielo, está en el cielo, ha estado ahí, está en el cielo, como sumo sacerdote haciendo intercesión con su propia sangre por toda persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero. No hay otra forma para que el ser humano pueda vivir eternamente, solamente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y para poder obtener vida eterna, hay que recibirlo como nuestro Salvador. En San Juan capítulo 14, verso 6, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, es por medio de Jesucristo que podemos ir a Dios, el Padre Celestial, para vivir eternamente. Es por medio de Jesucristo que podemos obtener el perdón de nuestros pecados también, y podemos obtener vida eterna. Sin Jesucristo, el ser humano está perdido. Con Jesucristo, el ser humano está a salvo. Él salva nuestra alma de la muerte en el lago de fuego. Él nos limpia de nuestros pecados con su sangre, limpia nuestra alma de todo pecado y nos da así vida eterna. Nos da vida eterna y nos prepara para ser restaurados físicamente a la vida eterna. Nos prepara para recibir un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Esa es la meta del programa que Jesucristo vino a realizar. Que todos lleguemos a ser eternos con Dios. Que todos lleguemos a ser eternos como Jesucristo nuestro Salvador. Que todos lleguemos a ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Con la restauración de la imagen y semejanza de Dios en la persona es restaurada a la vida eterna. Queda reconciliado totalmente con Dios y queda con vida eterna. Para eso vino Jesucristo en su primera venida, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y en su segunda venida, Él nos dará el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Pero mientras falte alguna persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, sin recibir a Cristo como su Salvador, Jesucristo permanecerá en el cielo, en el lugar santísimo, con su sangre, haciendo intercesión. Pues Él es el sumo sacerdote del templo celestial. Según el orden de Melquisedec, Jesucristo es el sumo sacerdote del templo celestial. Y ha colocado su propia sangre en el templo celestial, en el lugar santísimo, sobre el trono de intercesión,
y lo ha convertido en un trono de misericordia. Es misericordia la que Cristo otorga al ser humano que lo recibe como su Salvador y le da vida eterna. Ahora, así como el día 10 del mes séptimo era el día en que se efectuaba el sacrificio de la expiación, el sacrificio del macho cabrío, y la sangre era llevada al lugar santísimo, durante todo ese día el sumo sacerdote estaba trabajando en esa labor. Ese día 10 del mes séptimo tipifica la dispensación de la gracia, donde Cristo ha estado trabajando desde que murió y resucitó y ascendió al cielo, y ha estado haciendo intercesión en el cielo. Estamos desde la muerte de Cristo en adelante hasta nuestro tiempo en el día de la expiación, que es el día de la reconciliación para todo ser humano que quiera vivir eternamente. Pero cuando el sumo sacerdote terminaba sus labores en el templo o tabernáculo, luego ya no quedaba más labor de intercesión para ser llevada a cabo. Por lo tanto, los que se habían arrepentido de sus pecados habían obtenido perdón y quedaban reconciliados por un año más. No venía el juicio divino sobre esas personas. Pero los que no se habían arrepentido de sus pecados y no habían confesado a Dios sus pecados, esas personas durante ese año no estaban reconciliadas con Dios. Por lo tanto, el juicio divino caía sobre esas personas durante ese año, y eso es lo mismo que sucede con la raza humana. Toda persona que no aprovecha la oportunidad de ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo pierde el derecho a ser parte del pueblo de Dios y pierde el derecho por consiguiente a vivir eternamente, y serán juzgados en el juicio final y condenados todos los que no quisieron recibir a Cristo como su Salvador. Dios ha colocado la vida y la muerte delante del ser humano, y Jesucristo es la vida eterna que Él ha colocado delante del ser humano para que todo ser humano pueda vivir eternamente. Él es el árbol de la vida en el Nuevo Testamento, tipificado en el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida del Génesis también. Y ahora, todo ser humano, mientras ha vivido en la tierra, ha tenido su día de ser y para ser reconciliado con Dios. El tiempo que le ha tocado vivir a la persona lo ha vivido en el día de la expiación, que es el día de la reconciliación, para obtener el perdón de sus pecados. Cuando le terminan los días a la persona aquí en la tierra, se le acabó el tiempo. Ya no hay más oportunidad. Si no lo recibió como su Salvador, ya se le hizo muy tarde si terminó sus días en el cuerpo de carne. Ahora, para la raza humana, como grupo, el día de la expiación ha sido desde Cristo hacia acá, desde el sacrificio de Cristo hasta este tiempo final. Pero algún día
Jesucristo, el sumo sacerdote del templo celestial, terminará de hacer su obra de intercesión en el cielo con su propia sangre, y luego ya no habrá más oportunidad para la raza humana. Y entonces vendrá el juicio sobre las naciones y sobre los seres humanos de las diferentes naciones que no aprovecharon el tiempo para ser reconciliados con Dios. Los juicios de la gran tribulación serán las plagas que vendrán sobre la raza humana, sobre todos aquellos que no recibieron a Cristo como su Salvador. Ya para el tiempo de la gran tribulación ya no habrá misericordia en el trono de intercesión en el cielo, porque ya la sangre de Cristo no estará allá. Ya Cristo habrá salido del trono de intercesión como sumo sacerdote, y ya Él estará como Rey de reyes y Señor de señores y juez de toda la tierra para traer el juicio divino sobre la raza humana. Y por consiguiente sobre toda persona que no se arrepintió de sus pecados y no recibió a Cristo como su Salvador. Ahora podemos ver el por qué toda persona necesita recibir a Cristo como su Salvador. La única forma de salvación en el Nuevo Testamento es Jesucristo, nuestro Salvador. Y la única forma para entrar al nuevo pacto es por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y la sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. En la última cena, Cristo dijo, tomando el pan y dando gracias, dijo, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y tomando la copa de vino dijo, y dando gracias a Dios, dijo, tomad, esta es mi sangre, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y ahora, para estar dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y así entramos al nuevo pacto y quedamos cubiertos con la sangre del nuevo pacto. Por eso Cristo tuvo que venir a la tierra en carne humana y morir en la cruz del Calvario y derramar allí su sangre, la sangre del nuevo pacto, con la cual Él nos ha limpiado de todo pecado. Y la vida de la sangre de Cristo, que es el Espíritu Santo, viene sobre el creyente. Si no está la vida, si no está la sangre aplicada, la vida de la sangre no puede venir. Si la persona no ha recibido a Cristo como su Salvador, entonces el Espíritu Santo no puede venir a la persona. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ahora Pedro llama aquí al arrepentimiento a las personas que se arrepientan de sus pecados y
reciban a Cristo como su Salvador y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso se bautiza a las personas en agua y se pronuncia el nombre del Señor Jesucristo. Se dice: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Vean, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la forma establecida por Dios a través del apóstol Pedro, porque al bautizar en agua en el nombre del Señor Jesucristo, se está bautizando por consiguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, también encontramos a San Pablo narrando su conversión y su bautismo en agua. Dice: esto fue cuando Ananías le habló a Pablo, el cual estaba ciego. Dice capítulo 22, verso 14 en adelante: verso 12 en adelante dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por eso le damos la oportunidad a toda persona para que se arrepienta de sus pecados. Esa oportunidad la da Cristo, por supuesto, y se la damos a conocer a las personas para que, arrepentidos de sus pecados, reciban a Cristo como su Salvador, laven sus pecados en la sangre de Cristo y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Cristo, y entonces Cristo les dé el Espíritu Santo. Y así obtengan el nuevo nacimiento y obtengan vida eterna para su alma, para que su alma pueda vivir eternamente en un cuerpo angelical, teofánico, y un cuerpo físico glorificado. Y seamos todos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. En el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos dice San Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro hombre en que nosotros podamos obtener salvación. Nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso tuvo que morir en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados. Y cuando lo recibimos como nuestro Salvador, desaparecen de nosotros nuestros pecados y Él nos da su Espíritu Santo. Y así obtenemos vida eterna. Vida eterna espiritual primero, y en su segunda venida Él nos dará
vida eterna física, que es la transformación de nuestro cuerpo, donde nos dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora hemos visto los beneficios de la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario y de su sepultura, resurrección y ascensión al cielo, en donde colocó su propia sangre en el lugar santísimo sobre el propiciatorio del templo celestial. Y continúa la sangre del Señor Jesucristo en el templo celestial. Por eso, toda persona que en esta ocasión está presente y no ha recibido a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y no ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo para luego recibir el Espíritu Santo, tiene la oportunidad en esta ocasión de, arrepentido de sus pecados, recibirlo como su Salvador y lavar así sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que Cristo le dé su Espíritu Santo y obtenga el nuevo nacimiento y entre al reino de Dios. Dentro de algunos minutos se estarán llevando a cabo bautismos en agua para todos los que, arrepentidos de sus pecados, lo han recibido como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Y ahora darán testimonio de que lo han recibido como su Salvador y de que Cristo ha hecho una obra grande, espiritual, en sus almas, sus corazones. El agua no quita los pecados, solamente es un acto simbólico ordenado por Jesucristo, nuestro Salvador, y practicado por los apóstoles para todos los creyentes de aquel tiempo y para todos los creyentes de todos los tiempos. Y por todo el mundo. Y les dijo, capítulo 16, verso 15 al 16 de San Marcos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora le toca a cada persona, por el libre albedrío que Dios le dio, si quiere ser condenado o quiere ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ven lo sencillo que Dios hace las cosas para que esté al alcance de toda persona? Por más pobre que sea, puede alcanzar la bendición del perdón de los pecados y la salvación de su alma. Y ahora, estando la sangre del Señor Cristo en el templo celestial, sobre el propiciatorio, Él extiende su misericordia para todo ser humano. Y el que lo recibe como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en su nombre, obtiene la misericordia de Dios y obtiene la salvación de su alma. Así de sencillo. Así es que con la sangre del Señor Jesucristo en el templo celestial hay misericordia para cada uno de ustedes y para mí también. Y aún después de estar en el reino de Cristo, en su cuerpo místico de creyentes, si cometemos algún error, falta o pecado, lo confesamos a Cristo y Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado. Porque la sangre del Señor Cristo está, ¿dónde? En el templo celestial sobre
el propiciatorio. La sangre del Señor Jesucristo en el templo celestial. Por eso no se requiere el tabernáculo de Moisés ni el templo de Salomón. Ahora hay un nuevo templo celestial en donde está la sangre de la expiación, la sangre del nuevo pacto, la sangre que nos limpia de todo pecado y nos mantiene limpios de todo pecado y nos mantiene dentro del nuevo pacto. Así es como entramos al nuevo pacto y quedamos cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, la cual está en el templo celestial. La sangre del Señor Jesucristo en el templo celestial. Ha sido para mí una bendición grande y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la sangre del Señor Jesucristo en el templo celestial. Lo cual significa que hay misericordia para ustedes y para mí en el trono de Dios en el cielo. Mientras tenemos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó interiormente, espiritualmente, y que nos transformará físicamente, pasará nuestro hermano y amigo, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para continuar y dar las últimas instrucciones a todas las personas que van a ser bautizadas en esta ocasión. Vamos a pedirle a nuestro hermano Bermúdez esté listo. Y ahora, sabiendo que la sangre del Señor Cristo está en el templo celestial, podemos todos decir: la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, estamos justificados delante de Dios, como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Bueno, ese es el beneficio grande de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro amigo y hermano, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para continuar con esta actividad. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.